Hola, ¿qué tal? Este Checho de Pesos, nuevo para el canal. Hey. Como les dije hace poco, o hace rato, no sé, nada, voy a contarles una story time porque la verdad hace poco lo conté y nada, como sabrán, han pasado miles de cosas malas y pues nada, se nos cayó el canal y todo eso. Mucha gente me ha preguntado que si es verdad, que si es mentira, que pasó, que nada, entonces breve. Nada, voy a contarles otra vez la historia, pero nada, no se alteren, simplemente es una story time que pasó hace tiempo y nada, eso, que les puedo contar yo, vale, nada, comencemos, no voy a decir lugares, fechas, horas, personas, no voy a decir nada, simplemente conforme dejen con la historia. Nada, les puedo dar mi palabra de que es real, de que ya saben y nada, eso. Vale, ya que se acerca Halloween, como les dije hace poco, entonces pues nada, voy a comentarles una historia de ultratumba. Nada, tienen que asustarse. Entonces pues nada, ya se acerca Halloween y la verdad voy a salir de viaje, entonces no voy a tener tiempo pronto para hacer el video, a sacarlo lo más pronto posible. Entonces eso, no sé qué más decir. Vale, pues nada, la historia comienza que la típica historia de cualquier persona, del chico que hace videos y nada, que sueña con salir de la pobreza, nada, con salir de lo que estamos y eso. Entonces pues nada, básicamente fue una historia de hace tiempo, tiempos de colegio, entonces pues breve, simplemente eso. Vale, entonces pues nada, la historia comienza cuando cuando te despiertas un día y tú dices, what, espera, algo no anda bien y nada, tú ya sospechas que van a pasar cosas, entonces pues como que te motivas a hacer más y pues breve, tú empiezas a hacer cosas y nada, te empiezan a ver, a conocer y pues nada, a mucha gente le gusta y a otra gente pues no. Como todo, no vamos a hablar más ni menos, simplemente eso, pasan cosas y a la gente pues algunos te apoyan y otros simplemente te dicen no, así. Y pues breve, entonces básicamente eso, no sé cómo empezar la historia, me hace así, nada, traten de comprender. Entonces pues breve, llega un punto en el que tú empiezas a notar de que las cosas empiezan a ir como bajoneando, como de para atrás, como todo eso. Empieza esto de la adolescencia, la juventud, toda esta vuelta de crecer. Entonces pues nada, llega un punto en el que tú empiezas a cansarte de la monotonía de toda tu vida, de tantas cosas que te pasan. Entonces pues nada, llega y dice, vale, alto, espera, estoy haciendo muchas cosas para hacerlo mejor, para quedar mejor, para hacerlo bien. Y pues de repente tú ves que no, y entonces todo se va como empeorando, como decayendo, como de repente estabas bien y al otro día ya de repente ya no estabas muy bien. Entonces llega el punto en el que empiezas a hacer una carga, empiezas a estorbar en el mundo y nada, entonces nada, empiezan a pasar cosas y nada, ya no te querían en tu casa, te empiezan a rechazar mucha gente y entonces pues nada, tú dices ok, guay, no te flip y nada, entonces llega el punto en el que tú decides bien, ahora o nunca, entonces tú dices excelente, mi momento. Y nada, como todo en la vida, todas las personas están buscando ese gran acto que te cambie la vida. Y pues nada, la verdad muchas veces funciona y los felicito, muchas veces no funciona tampoco y nada, los admiro por intentarlo. Así que pues nada, llega el punto en el que te botan a la calle, empiezas a pasar necesidades, a aguantar hambre y toda la vuelta. Entonces pues breve, tú te independizas, haces tu vida y cosas así. Entonces de repente empiezas ¿cómo decirlo? A sufrir esta crisis de ansiedad a temprana edad, la incertidumbre, todas estas vueltas de no saber qué va a pasar mañana, de si no. Entonces pues nada,
tú dices, vale, normal, empiezas a reflexionar internamente tú con tu demonio. Entonces, pues nada, simplemente a no encontrar tantas soluciones fáciles, entonces decides acabar la historia. Dices, bien, ok, está bueno, está flip, chido. Vale, entonces pues nada, empiezas a tener pensamientos random que no están muy de acuerdo a lo que estabas viviendo. Entonces pues breve, empiezas a tomar decisiones alteradas súper rápido. Entonces pues nada, toma la decisión de terminar la historia para acabar. Dices, bien, no tiene solución, no hay salida. Y si todo va a caer, vamos a acabar un día en la calle pidiendo comida, limosna, como muchas personas te lo habían dicho. Entonces pues tú dices, ok, no quiero llegar a ese punto. Entonces tomas la decisión de terminarla y nada, empiezas a tener pensamientos suicidas. Cuando llega el punto en el que empiezas a rayarte, a pegarte de las paredes, a mil estupideces que literalmente hoy no tienen sentido. Pero nada, la historia empieza desde ahí. Así que nada, guau, vale. En una de tantas estas veces que cuando empiezas a tener esta crisis de ansiedad, entonces llegas y decides, sí, ya es hora. Entonces en una de tantas veces, no recuerdo ya cuál, entonces pues nada, tuve un video que fue una revelación muy hijueputa. ¿Sabes qué? Y nada, me encanta porque la verdad son cosas que te motivan. Y guau, qué rico, ¿sabes qué? Entonces pues nada, tú empiezas a hacer mil notas, te despides de todo el mundo, dice la buena la banda, guau. Dice nos vemos, te despides de todo el mundo, dice que qué chimba y guau. Entonces tomas la decisión. Cuando de repente en uno de todos esos viajes llega este punto en el que guau, como todo el mundo sabrá, hay un punto en el que en la descompensación, cuando tú haces maricadas random que te dejan débil a tu persona, como persona te dejan débil. Puede ser que, no sé, te hayas cortado, te hayas tenido alguna de tantas veces que te pegas que te queda. Entonces pues nada, es bueno porque la verdad después de eso recuerdo que estaba aburrido en casa y decidí, vale, hoy es el día de mi suerte, ¿sabes qué? Y entonces salta, decides irte. Y nada, cuando de repente queda todo oscuro, entonces guau, inicia el gran video, socio. Nada, básicamente no sé cuánto tiempo pasó, voy a empezar diciendo eso, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si fue un día o fueron muchos días o fueron horas, fueron segundos, no sé la verdad. Básicamente, entonces nada, tú tomas la decisión, la gran decisión de la vida y saltas. Entonces de repente el mundo que tú conoces desaparece, todo queda negro a oscuras, como no sé cómo decirlo. Entonces pues es increíble, llega a este punto en el que de tanta oscuridad empiezas como a reaccionar, como a despertar de tu propio video y estás a oscuras, tú sientes mucho cansancio, mucho frío, mucha ansiedad. Llega el punto en el que de tanta soledad tú sientes miedo, pero no este miedo de uy, va a pasar algo, no, sino este miedo de uy, ¿qué va a pasar ahora? Entonces pues nada, básicamente literal no pasa nada, no pasa mucho, simplemente es como un gran sueño, como estar y no estar, como simplemente tu yo con lo que tú sabes, con tu esencia, como sentirte pero no verte, no estar, simplemente sabes que existes porque tú sientes el frío, sientes el miedo, sientes mucha calor, mucho cansancio, estás súper cansado, como si hubieras caminado mucho y sabes que no vas a poder descansar porque estás a mitad de camino. Entonces llega un punto en el que tú de tanta oscuridad te empiezas a lo lejos como en estas películas donde la cámara se desenfoca y empieza como a verse a lo lejos un pequeño destello.
Entonces tú empiezas a acercarte, vas caminando lento, 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 lento. Mucho tiempo, mucho tiempo. Tú sabes que pasa mucho tiempo porque te estresas, quieres irte, estás aburrido de estar en ese punto. Pero literalmente tu mundo no existe ya. El mundo que conoces se desvanece y literalmente estás a oscuras. Tú como en una habitación oscura, encerrado contigo mismo. Entonces, pues, no sé cómo describir esa sensación, pero es horrible. Y guau, es lo mejor del mundo, ¿sabes? Te enseña muchas cosas. Básicamente empiezas a comprender de que el mundo no es como te lo pintan, sino que hay algo más atrás del mundo que estamos viendo. Entonces, pues nada, tú empiezas a caminar y poco a poco esa oscuridad nunca se va. Llegas a un punto en el que de tan cansado que estás, simplemente es como en un destello, en un parpadeo ñero, que llegas tú y te empiezas a ver a ti mismo como si estuvieras acostado en el aire. No estuvieras acostado, como si estuvieras recostado, súper relajado, súper fresh, súper tranquilo. Una paz que literalmente no sé cómo describirla. Está súper relajado, súper tranqui. Y entonces, pues nada, la verdad me da ansiedad hablar de todas estas mierdas. Pero, guau, ¿sabes qué? Quería contarla porque mucha gente me preguntó. Y nada, entonces, pues eso. Tú sientes esta ansiedad de querer irte porque no soportas tu misma presencia. Es como si tu presencia te juzgara. Es como si te dijeran qué pasó. Pero tú sabes que no ha pasado nada porque fue tu decisión. Entonces tú estás seguro. Tú tienes que estar seguro. Entonces, pues nada, llega este punto en el que tú te empiezas a cuestionar a ti mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Y nada, tú no te respondes. Tú no te respondes. Tú simplemente estás y no estás. Es como que un vacío infinito que no termina. Pero es interesante porque no estás solo. Tú te ves a ti mismo y sientes como cuando ves a alguien que está bajoneado, como fuerte, como pasando emociones random, y tú sientes esa vibra. Tú sabes que esas cosas se pegan. Entonces, pues nada, llega el punto en el que dices, vale, ok. Y entonces nada, llega y estás parado frente a ti mismo, como tú viéndote a ti mismo y viéndote a ti mismo como en tercera persona, como decir, estamos aquí, tú mismo te ves desde otro punto. No sé cómo se describe eso. Es como tú viéndote a ti mismo pero en tercera persona, y de luego viéndote a ti mismo de frente, y así muchas veces, como aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Súper random, la verdad, ¿sabes? Y nada, es increíble porque tú te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Entonces, básicamente, esta paz, esta tranquilidad, estar solo, tu vacío en tu habitación oscura mirándote, empieza como a fastidiar, empieza a ser incómodo. Entonces, ¿qué? Tú empiezas a querer irte, pero recuerda que no hay un mundo alrededor, simplemente es como un vacío infinito y tú ahí en la nada. Es súper random, ¿sabes? Cuando tú empiezas como a reaccionar un poco, y cada que estás en primera persona, tú te sientes incómodo, sientes malestar, sientes dolores, te duele el cuerpo, una pesadez horrible, sientes frío, mucho frío, tiemblas del frío, pero a la vez tú sientes una calor inmensa, sientes un bochorno que sudarías, pero tú no te puedes mover, así que literalmente estás como descansando. Pero en este descanso no es como un sueño normal que te dices, ay, voy a despertar, ya, no. Básicamente es como, no sé cómo decirlo, es este vacío incómodo de
tú estar frente a ti y nada, querer hacer cosas y no poder, porque no hay un mundo a donde ir, no hay alguien que te pueda ayudar, no existe nada más que tú, viéndote a ti mismo en tercera persona. Y cuando estás en primera persona sientes toda esa incomodidad, sientes toda esa pesadez, el cansancio, el querer hacer algo, el irte, quieres molestar, quieres hacer cosas, quieres salir, quieres hacer cualquier cosa que te venga en la cabeza. Y cuando estás en tercera persona simplemente es un vacío horrible tú viéndote allá, ahí. Entonces pues nada, cuando estás ahí, la verdad, pocas ideas te ocurren, pocas cosas hay que hacer, poco mucho, ya llegaste a este punto sin retorno. Entonces pues básicamente sabes que lo que viene no va a ser bueno, pero tampoco va a ser malo, simplemente te toca aceptarlo porque fue una decisión que ya tomaste. Así que pues nada, así pasa el tiempo y como te digo, entre más tiempo pasa, no sé cuánto tiempo pasó la verdad, pasa y pasa y pasa y tú viéndote a ti en primera persona, en tercera persona, en primera persona y tercera persona, así muchas veces, hasta que llega el punto de tanta la incomodidad que tú te empiezas a querer mover, a moverte, y literalmente son como estos espasmos que tú quieres controlar pero no puedes a veces. Entonces empiezas como a tener estos signos de inconformidad, de malestar, de querer irte de ese lugar, sea donde sea. Así que pues nada, es súper horrible, pero es súper relajante, pero también es súper incómodo. Así que pues eso no es bueno ni es malo, simplemente diría yo que es otra experiencia de las tantas que tú tienes que aprender o tienes que afrontar y ya. Así que nada, básicamente así mucho tiempo, no sé. Entonces llega este punto súper extraño en el que ya es tanta ¿cómo se dice? El malestar que sientes que literalmente la oscuridad se empieza como a desvanecer. De todo estar negro se empieza como a volver más oscuro, más negro, más como si fuera un agujero sin salida, más profundo cada vez más a fondo. Como cuando les dije que tú te veías al comienzo lejos y te empezabas a acercar hasta que llegabas al punto en que te veías tú y luego tú mismo te sentías viéndote en tercera persona, pero tú siempre estabas descansando. No sé en dónde ni por qué, pero pues nada, este punto es súper random porque es bueno. Entonces nada, pasa mucho tiempo y tú sientes cada vez más frío, más calor, hasta que ya se hace tan insoportable que no tiemblas, sino tú sientes el frío y quieres temblar pero no puedes. Entonces empiezas a sentir como estos espasmos súper random que te empiezas a mover sin voluntad propia, y entonces como que te empiezas a alejar y la imagen como que ya no es tan nítida, sino que empieza a ser más borrosa, más opaca, más como cuando estás frente a una fogata y ya está muy tarde en la noche que tienes sueño. Entonces empieza a ver así como por allá, borroso, así a pedacitos, entrecortados, muy borroso, y te empiezas a alejar de tu misma escena, tú viéndote más pequeño cada vez, así tal cual como te acercaste alguna vez, te empiezas a ver más, hasta que ya llega el punto en el que no te sientes. Entonces tú ya no te ves a ti mismo en primera persona, sino que te sientes en tercera persona, como si dejaras de existir en algún punto. Entonces no sientes mucho dolor, no sientes frío, no sientes nada, simplemente te empiezas a alejar y a verse todo borroso, cuando de repente, no sé, ya no sientes el mismo frío ni sientes la misma calor, como si dejaras de existir tú mismo. Entonces ya no te ves tu cuerpo,
flotando en la nada, en el vacío de la oscuridad, sino que la oscuridad y tú ahí desaparecen en algún punto y nada, entonces empieza como en este punto en el que empiezas como a divisar que está todo oscuro a tu alrededor y como miles de puertas, muchas puertas que se acercan y se alejan, una tras otra, una tras otra, y es súper random. La verdad no sé qué o quién o cómo, pero en algún punto de la historia llega alguien y entonces como que como que ese algo, ese alguien te empieza como nuevamente la imagen se empieza como a tornar, como te digo, como si estuvieras cansado, pero como si fuera una fogata. Empiezas a ver cositas y te empiezas a como acercar a ti mismo, pero ya no tú solo viéndote, sino que sientes que te empujan, alguien viene y te va empujando, no sé qué rayas, pero es real. Entonces pues es súper random porque literalmente tú no sientes que estás solo, tú sientes que estás, pero no te sientes, ni te ves, ni te tocas, ni puedes sentir frío ni calor, hasta que te vuelves a ver nuevamente otra vez tú ahí en la nada, flotando en un vacío infinito, del cual simplemente existir ahí ya te causa incomodidad, inconformidad, porque es como cuando tú tienes las ganas y tienes todos los medios para hacer cosas y te los negaron hacia la nada, ¡pam! ¿No? Entonces tú quedas como con esa cosa de quiero hacer, quiero y no puedes porque no tienes un cuerpo físico, ni puedes moverte, ni nada básicamente, entonces es fastidioso. También pasa mucho tiempo ahí, no sé cuánto, no sé cómo ni por qué, pero tú no ves a nadie. Entonces ese alguien, después de tanto estar tú ahí, tanta inconformidad, tantas ganas de querer irte, empieza como a no sé cómo describirlo, ¿sabes? Empieza como a pasar puertas, como si estuvieras en un vacío oscuro, todo negro, pero tú divisas los marcos de las puertas y ves que pasa y pasa y pasa y vuelve y se alejan muchas veces y vuelve y pasa y pasa y pasa y se alejan muchas veces y así sucesivamente. Pero llega un punto en el que de tantas puertas que están así entrando y saliendo, cerrando GT, entonces te empiezas a ver tú mismo ahí en el fondo, vuelve otra vez tu imagen, pero ya no eres tú, es como alguien distinto, es alguien nuevo, es súper random, ¿sabes? No sé cómo describir eso, pero tú sabes y te reconoces que no eres tú. Entonces llega un punto en el que todo es súper random, súper incómodo, todo te fastidia, tú simplemente en tercera persona lucha por estar nuevamente en primera persona, para al menos sentirte, tener frío, sentir miedo, sentir cosas así. Pero en tercera persona simplemente es como si fueras aire, como si fuera un vacío infinito. Pero en primera persona tú sientes tu misma presencia en tercera persona. Así que no sé cómo describir eso. Y así, después de que pasas tantas puertas y tanto tiempo ahí entrando y cerrando GT, llega y alguien, tú sientes un vacío inmenso, ya no de estar flotando, sino como que sientes que algo te atrae, que algo te jala, como cuando vas en una vía recta y hay una bajada, que tú vas muy rápido y sientes esa descompensación, esa sensación extraña.
no sé cómo describirla. Nada, y así pasa mucho tiempo, tú como en caída libre. Y tú te ves tu cuerpo, pero ya no está tan tranquilo, tan relajado, sino va como en caída libre, como a la nada, como hacia algún punto en el cual tú ya no te reconoces ni sabes quién eres, pero en tercera persona tú sabes que eres tú porque ya te habías visto, pero en el fondo tú sabes que no eres tú la misma persona que está ahí en primera persona, pero tú quieres estar en primera persona nuevamente solamente para sentir que estás. Cuando pasa mucho tiempo y entonces empiezas como a caída libre hasta que llega y caes como a ¿qué te digo? Un gredal, un prado, pero no un prado bonito, sino un prado de estos donde ya está todo marchito, todo seco, todo como cuando está en otoño, que el pasto empieza a secar, que tú pisas y sientes que es duro, que tú pisas el pasto y sientes las piedras, todo eso sientes duro. Entonces tú vienes con tanta fuerza que literalmente te golpea en el suelo, ¡pam! Y te descompensa. Entonces pues nada, ya no existes tú ni en primera persona ni en tercera persona. Simplemente tú sientes el golpe y ¡pah! Quedas en un vacío incómodo. Cuando vas despertando y vas reaccionando un poco, te das cuenta que no es tu mundo, que no eres tú y que ese lugar no lo conoces. Así que pues nada, alguien en algún lugar llega y te empieza te recoge, no sé, entonces te recoge de una pata y te empieza a jalar, vamos, y tal. Entonces tú vas caminando y empiezas a sentir, tú ves que estás en primera persona y te sientes en el suelo, te golpeas, te das duro, te aruñas, sientes la incomodidad, sientes como si te arrastraran literal hacia no sabes dónde. Entonces pues nada, cuando sales tú en tercera persona, ves que alguien te está jalando mucho alto y nada, es una persona muy alta que te va jalando hacia algún lado y tú simplemente te ves que te está golpeando con piedras, con pastos, con palos, porque literalmente es un prado horrible. Así que pues nada, ese alguien te dirige hacia como una especie de castillo, pero no es un castillo tipo, ay, cuentos de hadas, qué lindo, no. Es tipo un castillo feo, tipo un castillo negro, como si todo fuera pintado de negro, puertas negras, todo negro, el cielo negro y tú solamente ves dónde vas. Aquí vamos y alrededor no hay nada, simplemente donde va caminando ese alguien que te va arrastrando, llega a un punto en el que solo se ve eso. Entonces llega el punto en el que solo te ves tú y ese algo que te va arrastrando, pero cuando estás en primera persona tú tú puedes ver cuando los ojos se te abren, literalmente te van arrastrando, como cuando tienes mucho sueño y no puedes abrir los ojos, que haces como entonces tú empiezas como a ver eso y tú sientes que te lastima, todo te duele, te lastima, te golpea muy duro contra la roca. Es un altiplano, es como un altiplano de donde hay palos, hay piedras y literalmente ese algo va caminando y salta y pasa y tú ahí atrás, golpeándote con todo lo que vaya hacia ti. Entonces literalmente tú en tercera persona sientes y dices, uy, vaya, qué lástima, mira. Pero en primera persona tú sientes el dolor de, otra roca, otro palo, uy, un pasto, uy, mi ojo, me llené de tierra, algo así. Entonces, ¿qué te puedo decir? Llega un punto en el que ese algo te entra
como les digo, a esta especie de castillo y literalmente todo vuelve a ser oscuro, muy oscuro. Una oscuridad que literalmente no te da miedo porque sabes que alguien te lleva y es random. Pero esa oscuridad da miedo cuando tú te ves ahí y ese algo que te arrastra, tú dices, uy mierda, ¿qué pasó? Es súper random. Entonces llega el punto en el que ese algo te lleva y te pone en algún punto en el que vuelves a estar, no sé exactamente dónde ni cómo, pero tú estás súper tranquilo, súper relajado, pero tú sigues sintiendo el dolor del viaje, el cansancio, en primera persona. En tercera persona tú simplemente te dejas ahí como acostado en algún lugar y entonces tú empiezas a llorar de miedo, te empiezas a asustar, te agitas, como si ya supieras que es acabado, como si fuera el fin. Entonces tú empiezas a querer irte nuevamente. Ya pasa mucho tiempo ahí y ese alguien se va. No sé qué pasa con ese alguien. Tú simplemente, como les digo, tú ves solo cuando abres los ojos y en tercera persona. Pero dejas de existir en tercera persona cuando entras a ese castillo, a ese chuzo. Entonces llega el punto en el que vuelves a quedar tú solo en el gran vacío y así pasa mucho tiempo. Pero cuando estás acostado en algún lugar, vuelves a reaccionar, pero ya no estás en primera persona, no puedes abrir los ojos, simplemente estás ahí. Y en tercera persona tú te vuelves a ver. Y así pasa mucho tiempo, tú viéndote a ti mismo. Wow. Así pasa mucho tiempo. Tanto tiempo que literalmente te causa mucha inconformidad. Y estar ahí en primera persona causa un pánico horrible, ¿sabes? Tú no te puedes mover, pero te quieres ir. Sientes frío, sientes mucha calor, sientes la necesidad. Ya no es, ay, quiero, sino que necesito hacer algo. Porque literalmente, como te digo, estás como privado. Entonces tú ya como que se te empiezan a entumecer los brazos, te duele el cuerpo. Es como si pesaras mucho más de lo que pesabas antes. Entonces te empiezas como a aplastar tu mismo peso. Y te empiezas como a aplastar tu mismo peso y la verdad es súper incómodo porque tú sientes el dolor, pero no sientes tu cuerpo, pero sientes que te duele y duele mucho. Entonces pues nada, así pasa cuando de repente estás así y no sé, la verdad, de tanto que lloras, tanto que pasan cosas, tú gritas, tú chillas, pero literalmente estás ahí, no puedes hacer nada. Es como estar inmóvil. No sé si han estado bajo los efectos de la anestesia, que literalmente tú sabes que estás soñando, pero sabes que estás adentro de tu mismo cuerpo, pero no te puedes mover, no puedes hacer muchas cosas y así pasa el tiempo, mucho tiempo, no sé cuánto. Entonces pues llega un punto en el que todo está oscuro y te empiezas como a alejar un poco de ti mismo, como si estuvieras juntito a ti, te empiezas como a alejar un poco, hasta que llega el punto en el que te vas alejando y tu cuerpo se va alejando también, pero tú en tercera persona te vas alejando. Y cuando estás en primera persona, como les digo, sientes el frío, el dolor, sientes miedo, sientes pánico, sientes cosas que hacer, tienes ganas de llorar, pero no puedes. Y no sé si lloras o no, la verdad no me acuerdo. Pero en tercera persona tú simplemente te ves ahí como, otro más, y ya. Y pasa el tiempo y alejándose un poco es como súper random porque tú te ves ahí acostado, todo negro, y luego te empiezas a alejar como si estuvieras
No sé. Y nada, tú tratas de gritar cuando puedes, pero no puedes gritar. Quieres hacer algo en primera y en tercera persona y no se puede. Simplemente es como un bloqueo existencial. Hasta que de la nada, no sé cómo, por qué, cuándo, a qué hora, llega este punto y tú sientes como ¡pah! Un rayo, un destello horrible y cae como una gota. ¡Pah! Parece esa gota como que tú te ves en tercera persona. ¡Pah! Y en primera persona, tú te ves a ti mismo en tercera persona y estás acostado. Ahí está. Y en primera persona, tú sientes eso, pero no te ves. En tercera persona ya te empiezas a ver y en primera persona está todo oscuro. En tercera persona tú te ves ahí. En primera persona tú no sientes mucho y en tercera persona ves cuando cae ese algo ¡pah! Y explota. Es como un rayo horrible, es como... no sé cómo describirlo. Es como caer una gota, ¡pah! Y empieza como a... estas onditas que causan el agua. Es como una gota amarilla, dorada, que empieza a caer quién sabe dónde. Porque como te digo, no hay un cielo, no hay una tierra, está simplemente en la nada. Y entonces ese algo te empieza a despertar, como si empieza a mover así, ¡fua! Como en cada onda te vas yendo un poco más, entonces tú empiezas como a reaccionar y empieza el video. Entonces empiezas tú a caer en un vacío inmenso de la nada, como en picada hacia algún punto. Entonces aquí vuelve y tú caes como ya no a este prado seco con piedras y palos, sino como a un tierrero. Y es súper horrible porque literalmente hay piedra que no tapa la tierra. Entonces tú caes ahí a lo mal hecho. ¡Pra! Y es horrible. Tú sientes el pánico, tú sientes mucho miedo y sientes el dolor del golpe. Tú quedas privado. Como si no pudieras respirar y te faltaran las fuerzas para moverte. Pero tú quieres moverte y no puedes tampoco. Entonces llega el punto en el que ese algo te empieza a arrastrar. Te empieza a sacar otra vez. Fra, fra, fra. Y te lleva arrastrando. Pero ya no hacia algún punto, sino que te va llevando hacia cuesta arriba, como si hubiera una montaña muy escarpada, con muchas piedras pequeñas, muchas piedras grandes que te golpean duro y otras que simplemente se te clavan. Entonces tú sientes los dolores, tú sientes toda esa vuelta horrible. Y así pasa el tiempo, camina mucho tiempo hacia arriba. En primera persona tú ves que te estás golpeando y en tercera persona tú ves que es un camino empinado, muy para arriba, muy para arriba. Cuando llega un punto en el que empiezas a ver otra vez nuevamente estas puertas extrañas, en el que no ves puertas, no ves paredes, no ves nada, simplemente empiezas a ver los marcos, pasar y pasar, y tú ahí arrastrado por ese algo o alguien. Entonces llega llega y ese algo extraño tiene una antorcha, va como caminando y va alumbrando el camino. Y tú ves el camino y empiezas a divisar, pero solo lo que alcanza a alumbrar la antorcha. O sea, tú empiezas a divisar el camino, pero solo lo que alumbra la antorcha. O sea, a ese alguien que lleva la antorcha y te lleva arrastrado hacia algún punto. Y nada, dejas de sentirte cuando llega, y en uno de tantos marcos que pasa, ese alguien llega y te pone como... no te pone, llega y te va arrastrando hasta que llega al último marco y entonces te deja, llega y te tira, ¡pra! Te quedas ahí
Y ese algo, simplemente tú como que tratas de gritar, de reaccionar, de hacer algo. Y entonces en ese punto tú puedes abrir los ojos, no sé por qué, no sé. Entonces tú empiezas a ver y ese algo, ese alguien te deja ahí, te mira y con la antorcha simplemente da media vuelta y se va. Tú ves ese algo, ese alguien que... espera. Tú ves ese algo, ese alguien que se va alejando y que, como les digo, tiene una antorcha. Entonces básicamente su reflejo, su destello, su luz empieza a la distancia a desvanecer. Pero recuerda que en tantos marcos se dejó en algún punto, en alguna habitación oscura, y te tiró ahí, fra, y salió de juego, como que, bueno, lo vamos, fra, que va. Así pasa el tiempo y tú ves cómo se va yendo y entre más se aleja, más oscuro queda nuevamente otra vez tú ahí tirado en esa oscuridad horrible. Y nada, tú cuando ya no lo ves, empiezas a sentir ese miedo nuevamente. Entonces tú tratas de moverte y hacer cosas y no puedes. Entonces tratas de despertar y tampoco puedes. Entonces así pasa el tiempo y ese alguien se va y como que cierra la puerta o quedas a oscuras literalmente, y a lo que quedas a oscuras tú empiezas a reaccionar, a despertar y empiezas a como a salir de ese trance, de ese coma inducido literalmente. Entonces empiezas a verte a ti mismo en tercera persona. Ya no te puedes ver en primera persona, ni sentirte en primera persona, ni nada por el estilo. Simplemente tú te ves ahí tirado y ese alguien que se aleja y nada, entonces quedas oscura y ya no te ves ni tú. Entonces llega el punto en el que pasa tanto tiempo que empiezas a reaccionar y cuando te das cuenta estás despertando, abriendo los ojos. Tú te empiezas a despertar, a abrir los ojos, a verte. Entonces ya no es ese mundo del que tú querías huir, sino que tampoco es este mundo oscuro donde todo es raro, no, sino que es sino que es como si tú despertaras de algún tipo de trance super random, super loco, como cuando tú llegas de, no sé, no tiene descripción. Entonces te empiezas a reaccionar, empiezas a despertar, te empiezas a sentir el dolor, te empiezas como a todo eso. Te empiezas a sentir nuevamente, te empiezas a ver y tú sientes una descompensación horrible, te duele el cuerpo. Entonces tú reaccionas y simplemente ya estás sentadito en un nuevo mundo, hablando como persona, despertándote, y simplemente es como si despertaras aquí, pero tú no sabes cómo llegaste. No sé. Es súper random, es como si despertase. Primero te estuvieras viendo a ti mismo en tercera persona, sentadito, y todo alrededor oscuro. Cuando de repente tú te vas acomodando y te sientas, entonces tú abres los ojos y empiezas a ver el mundo nuevamente. Y literalmente tú sientes mucho dolor, sientes mucha tristeza, sientes un vacío horrible, no puedes respirar, no puedes... y tienes mucha sed, mucha sed. Entonces tú despiertas con las ganas de hacer cosas, como no quiero quedarme quieto, no quiero estar aquí. Y tú quedas con esa insatisfacción de querer hacer algo, de que querías hacer algo y no pudiste. Y entonces tú quedas como, guau, puedo hacer algo, como para llenar esos vacíos. Pero básicamente ahí acaba el video, porque literalmente tú ya estás en otro mundo
tu mundo no existe y en donde estás eres alguien distinto. Entonces tú sientes que no es tu mundo, te sientes como extraño. Tú ves personas que llegan a hablarte y tú como que, guau, ¿tú quién eres? Y te dicen, yo soy tal, yo soy tal, yo vengo a tal, yo soy tal, yo soy fulanito, vengo a tal, yo soy tal. Y entonces tú no los conoces y entonces pasado el tiempo, sabes que no vas a ver a nadie más de donde estabas, entonces te toca empezar a asimilar. Tú. Y entonces llega el punto extraño en el que tú no conoces tu vida. Tú ves personas y empiezas a preguntarle, oye, ¿yo cómo era antes? ¿Yo cómo era? ¿Yo qué hacía? Yo siempre he sido así. Entonces llega así y literalmente tú te toca, tú no te acuerdas de nada del pasado, no te acuerdas tu otra vida. Entonces empiezas a recrear una historia que te van contando de lo que ha pasado. No, tú eres así, tú eres tal, tú te llamas tal, tú tienes que hacer tal cosa. Eso, y te toca asimilar una historia porque literalmente sabes que no hay más historias para ti. Y entonces eso, desde el punto en el que queda todo oscuro, el comienzo, hasta el punto en el que este sujeto te arrastra a un vacío de fango asqueroso, pasa mucho tiempo. Y desde que te saca nuevamente de ese fango asqueroso a algún punto y te deja tirado allá, y pasa mucho tiempo. Y desde que estás ahí tirado y hasta que cae esta gota, te pasa demasiado tiempo. Entonces literalmente a ti se te olvida todo. Tú simplemente lo único que piensas es en salir de ahí, en despertar, en volver a donde estabas o de donde querías huir, ¿sabes? Básicamente eso. Y nada, creo que desde entonces, nada, te toca asimilar una historia que te contaron, porque literalmente tú no te acuerdas si simplemente naciste y empezaste una historia de cero, o te tocó retomar una historia que alguien dijo, no, tú eres tal. Entonces, básicamente, muchas veces llega este punto de inconformidad en el que tú no quieres estar en ningún lado, simplemente te quieres ir, simplemente sabes que nada dura para siempre y que todo es pasajero, que al final estás tú solo en algún punto, y que nada, creo que llega a este punto en el que la historia que te contaron concuerda con el punto en el que despiertas. Así que básicamente te toca asimilar, ese fulanito era yo. Y nada, tienes que seguir la historia porque literalmente es lo que hay alrededor tuyo. Pero básicamente tú quedas como con esa insatisfacción de ¿será que sí? ¿Será que no? Y nada, básicamente desde entonces a mí, no sé si a todos les ha pasado, si han tenido historias parecidas. A mí me pareció que pasó demasiado tiempo, pero creo que fue como un abrir y cerrar de ojos, como que nos vamos, ¡fua! Y ¡fua! Uy, ¿qué pasó? Desperté. Fue como, no sé, un parpadeo, pero tú sientes que pasó mucho tiempo y sientes este vacío incómodo que te hace que fastidie todo y es horrible. No sé si a todos les pasa, pero básicamente a mí en lo particular se me había olvidado toda esa historia desde que sucedió hasta que desperté, y literalmente es como si hubieran puesto pausa a una historia y te hubieran dicho esa es tu película tan, y eso al final tú quedas como con ese como miedito de que algún día voy a volver ahí
ya no voy a salir. Algún día voy a quedar otra vez a oscuras y va a acabar la historia. Tal vez algún día vamos a quedar a oscuras y vamos a despertar en otra vida diciendo, no, tú eres fulanito, tú te llamas tal y vienes a tal. Yo soy tal, venimos a, estamos con, y esto se llama tal. Entonces, tú como que quedas como, ¿what? Es una historia maquia, porque la verdad, hace poco estuve hablando con alguien y me contó una historia muy parecida. Y yo dije, ¿what? Qué rico no ser el único. Nah, y la verdad, eso, ¿qué te puedo decir yo? La verdad, son cosas que te marcan, pero son cosas que te enseñan mucho. Te enseñan que el tiempo vale oro. Te enseñan que el tiempo es corto, que cada segundo cuenta y que lo que hagas va a repercutir mucho en tu futuro. Así que pues nada, pasado el tiempo, básicamente había olvidado esa historia hasta que me pasó un suceso random y recordé que había estado allí y no sé, me llegó nuevamente la película esa. Y la verdad, pensar en estas mierdas me causa como miedito a veces, porque son cosas que tú no controlas. O sea, yo digo que nos vamos de paseo y vamos a hacer tal y tal cosa. Tú tienes un orden para todas las cosas, pero llega un punto en el que tú sabes que todo lo que tú hagas puede variar y repercutir en factores externos. Literalmente, tu vida es tuya y haces lo que quieras, pero la historia que cuentas a tu alrededor es otra historia muy distinta. Por ejemplo, como les digo, yo no tengo recuerdos de antes de eso, no me acuerdo. Y he tratado de echar cabeza y no me sale. Pero pregunto a muchas personas de mis amigos cómo era yo antes, a los que estudié, a mis amigos, a mis familiares, y ellos me dicen, no, tú hacías tal, tú eras tal. Entonces llega un punto en el que tú no sabes si estás continuando tu historia o simplemente estás siguiendo la historia que tu alrededor te está montando. Y básicamente es algo chocante porque literalmente tú no te conoces básicamente ni tú mismo hasta el punto en el que, no sé, llegas nuevamente y despiertas en este mundo y decides empezar a hacer cosas nuevamente. Uy, no, espere, ¿qué pasó? Y entonces tú decides empezar a hacer cosas, empiezas a hablar con gente y es como si empezaras una historia de cero. Te sientes muy tranquilo, pero tú sientes el dolor, te pesa, tú sientes un cansancio, tienes mucha sed. Y nada, después de eso tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero hay muchas cosas de las que vas a dudar. Por ejemplo, yo desperté y tenía un mundo de cosas que no sabía que tenía, ni sabía que podía hacer. Y la verdad es interesante porque la verdad todo lo que aprendí, hice o viví, no me acuerdo. Pero sé qué pasó porque tengo las medallas, los premios, los títulos, tengo toda esa vuelta. Y veo la gente que me dice, tú eres tal, tú haces tal, tú... Pero literalmente tú no lo sientes. Así que llega a este punto chocante en el que te creas una doble personalidad, en el que tú quieres hacer algo, pero no sabes si puedes y entras en esta duda. Así que pues nada, creo que eso, nada, hay que aprovechar el tiempo mientras nos conozcamos y nada, disfrutar la vida conociéndonos mejor. Entonces pues nada, el tiempo que sea. Qué rico simplemente estar aquí. A veces simplemente sentirte es delicioso. No sé cómo describir esa sensación. A veces simplemente toca decir, menlo, gracias. Y nada, que qué rico. Entonces pues nada, moraleja, nada,
tienen que ser decididos, no hagan cosas de las que se puedan arrepentir después y nada, aprovechen todo el tiempo que puedan y hacer cosas, ya saben, hagan mucha loquera. Entonces pues nada, eso que les puedo decir yo. Nada, creo que hasta aquí termina esta historia. Y pues nada, no sé si morir, no sé si seguimos vivos, no sé si simplemente esto es un tiempo extra. Los 5 segundos antes de morir. ¿Han oído esta historia random de que tú mueres y tu cerebro sigue funcionando 5 segundos? Montándote una película para acabar de apagarse. Entonces pues nada, puede que solo sean 5 segundos que han durado una eternidad. O simplemente sea la continuación de una película que dijeron, este eres tú, play, ya. Y nada, entonces pues eso, ¿qué les puedo decir yo? Guau, la banda. Así que pues nada, espero les haya gustado esta historia, espero os asusten. Así que pues nada, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este pequeño video, esta pequeña historia de Ultratumba. Así que pues nada, ya saben, la de siempre, nada, la banda, dale like, suscríbete, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si tienes alguna historia parecida, super random, cuéntamela en los comentarios, obvio, me encantaría escuchar otras historias. Ya he oído bastante, he oído un par y la verdad tampoco es como si pusieran un pausa en la historia y continuaran el lado bueno. Pero no vamos a hablar de eso. Simplemente es como si saltaran un bache del cual ya no puedes salir y le dieran play a tu historia y siguieras con tu vida normalmente, pero a mi parecer yo no me conocía, yo no sabía quién era yo y cuando desperté no me reconocía ni sabía hacer muchas cosas, así que literalmente me tocó aprender y otras me tocó intentarlas hasta que me salieron bien. Así que pues nada, eso que les puedo decir yo, poco más del cuento. Nada, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este pequeño video, no olvides que me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima, en un próximo video. Nada, este ha sido un pequeño historita de Ultratumba. Esta es mi historia de Halloween y de terror. Nada, la banda, hey, nos vamos por ahí, ya sabes, hey. Hay que hacer mucha loquera, hey. A veces te dejas llevar por lo malo y a veces lo malo no dura para siempre, ¿sabes? A veces simplemente hay que disfrutar y parcharse, disfrutar el momento. Entonces, pena, eso les puedo decir, la banda, nos vamos por allá, ¿sabes? Hey, dale like, suscríbete,